Vale, pues fuerte aplauso. Vuelve para atrás. Todavía lo he dicho. Jaime Garmar, Gache Bocacci y Charo Vargas. Un aplauso. Bueno, van a hablar de podcast entrevistas. Si queréis, poneros las dos chicas en medio, ¿no? Y tú por el lado. ¿Qué te parece? Bueno, son diferentes podcasts de entrevistas. Jaime pues tiene el de Best Project Me, anteriormente conocido como Club WordPress. También tiene uno con Locust, Café de Locust. Tenemos algo muy interesante, el podcast de Jefa de tu Vida, que rompe bastante con esquemas, ahora os dirá ella, porque aquí hay más flow, hay más corazón que todo, ¿no? Y tenemos a Gache Bocacci, entonces hacer por un primer repaso de qué van vuestros podcasts, cómo los planteáis, y luego ya que surjan. Y vuelvo a repetir, quiero que la gente pregunte, quiero que la gente les ponga. No miréis el reloj, da igual, los de detrás ya correrán más. Prefiero que, si nos hemos quedado sin tiempo, eso es que lo hemos disfrutado todos. Así que todo el mundo, hablarles. Adelante. Por la de antes, Nanok. Sé feliz donde estés es un podcast de desarrollo personal y psicología. Nació siendo una extensión de lo que en parte más me gusta hacer, que es escribir. Entonces lo tenía pensado como escribir y leer lo que estaba surgiendo en mi vida. Yo en realidad me reinventé, como muchos de vosotros seguramente. Siempre fui fotógrafa de moda y publicidad, y por vueltas de la vida, que por eso también el podcast, por tanto que me he movido por el mundo, se llama Sé feliz donde estés, porque es como un mantra que yo me decía en un momento de mi vida en que era muy infeliz. Y bueno, no sé si se me nota por lo poco que he hablado, soy argentina y me he movido, bueno, he ido a vivir a Barcelona, he vivido 14 años, luego a Nueva York, luego a Panamá, ahora vivo en Madrid. Y empezó siendo eso, un leer cada vez un poquito mejor, porque los primeros episodios, por favor, no los escuchéis, porque se nota lo dura que estoy. Y luego esa escritura y ese leer mis relatos se fue convirtiendo en, bueno, quiero aprender más, quiero sanar más estas heridas que tenía en su momento, y fui invitando a expertos en distintas áreas de la vida que nos ayudan a ser más felices. Y el podcast fue evolucionando. Sé feliz donde estés lleva 5 años y no tienen nada que ver los primeros episodios a lo que es ahora. Y eso, de eso va. Ahora hay muchas entrevistas, por eso estoy aquí hoy muy bien rodeada. Yo rompo una lanza a favor de tus primeros episodios, que a mí personalmente me parece que están muy bien. Gracias. Yo me llamo Charo Vargas, tengo un podcast que se llama Jefa de tu Vida, y creo que al igual que Agache, a mí también me pasó en un momento de mi vida, muchos nos hemos encontrado con que estamos haciendo algo que no nos llena y somos infelices y los domingos nos vamos a dormir angustiados. ¿Pero qué nos pasa? Que nos faltan modelos, que no sabemos que en esta gran heladería que es la vida hay muchísimos más sabores de helado que el que nos han dicho en casa. Entonces, Jefa de tu Vida es eso, es un mostrador para que yo entrevisto a personas que para mí han sabido montarse una vida chula, han sabido crearse una vida guay, desde lo que hacen a nivel profesional, pero también lo que hacen a nivel vital. Y Jefa de tu Vida es un escaparate para tener otros modelos a los que seguir, a los que copiar, a los que imitar, para montarte tú una vida más chula. Qué palabras más bonitas habéis estado escuchando todo este ratito. Un placer estar con ellas dos, porque la verdad que les tengo mucho respeto. Yo soy un poco la oveja negra de la comunidad del podcasting, porque yo soy a lo mejor de los pocos que hoy en día lo hago por dinero, y hago mucho dinero. Es más, soy un podcaster bien pagado para lo que se paga aquí en España. Es broma. Empecé en esto del mundo del podcasting por amor a una tecnología, amor a WordPress, que por aquí veo algunas caras conocidas. Lo que pasa que poco a poco fue migrando a algo mucho más personal. Empecé a hacer entrevistas tanto de profesionales de WordPress como del marketing online, como empresarios. Y en el paso de los años, estamos hablando que el primer episodio que publiqué fue en el 27 de noviembre del 2017, nunca se me olvidará.
fue migrando un poco a lo que es hoy, que es Best Project Me. Antes se llamaba Club WordPress, como ha dicho Sune. Antes os estoy hablando hace 3 semanas. Porque fue cambiando tanto, empezó a ser tan personal mío que yo, a la vez del transcurso del podcast, me di cuenta que la comunidad WordPress es algo que amo, que siempre le daré las gracias, pero dentro de mí lo que había era más un emprendedor, un empresario, que lo que le encantaba era hablar de negocios / dinero, ¿ok? Entonces, hoy en día es un podcast, desde hace ya varios años que hago entrevistas, pues eso, a CEOs, a empresarios, pero no tanto de un podcast de venta, no tanto de qué están vendiendo, sino esas vidas que hay detrás de cada emprendedor y cada empresario que empiezan a lo mejor con una idea, luego va cambiando, se van transformando, pues es un poco más de la vida personal de esa persona que llega, ¿no? La cosa diferente a lo mejor que tiene mi podcast de otros podcasts de negocio o emprendimiento, por el cual incluso ha recibido algún premio que otro, es porque yo indago mucho más en la vida personal. Os hago una entrevista profunda al uso de ese empresario y dejamos a un lado mucho lo que es el negocio. Lo que intento en cada episodio es exprimir al máximo tanto conocimiento como que enseñe ese lado humano que hay en su negocio y que hay en él como persona. ¿Alguna pregunta? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Preguntas. ¿Conocíais estos 3 podcasts? Levante la mano. ¿Quién conocía Jefa de tu Vida? Sé feliz donde estés. El podcast de Jaime. Bueno, muy bien. Muchas manos levantadas. Yo mientras que se arrancan, voy a empezar os voy a preguntar a vosotros dos. Hay preguntas de por ahí, tenemos, si madre queréis. mía, pues dale. Sí, yo tengo preguntas para vosotras también. Claro. Guárdatela. Micro. Mi nombre es Margot. Preparáis, quiero decir, buscáis información, hacéis lo típico sobre la persona con la que habláis, dejáis que os sorprenda, habláis mucho con ellos primero, no queréis hablar para que os sorprendan sus respuestas. ¿Cómo lo hacéis? Para los 3. Yo no quiero hablar nada con el entrevistado. O sea, si por mí fuera, y de hecho lo hice una vez en el programa, cuando abro la puerta de mi casa, porque yo grabo en la cocina, les pondría el micro. Y de hecho, eso ha sucedido una vez con Gemma Fillol, que sabía que ella me iba a permitir ese juego. Entonces, para mí lo más guay que pasa en el podcast pasa fuera de micro. Entonces intento hablar lo menos posible para llevarme la energía de la conversación al podcast. Y ya te digo, hasta estuve pensando, pero con el equipazo que me ha montado ese equipo, Oprah Winfrey, que me ha montado Sune, en la cocina, eso sí que es imposible llevarme todo eso que Sune dice que es muy poco. A mí me parece high technology. Tú dices que es chiquitito. O sea, yo pondría el micro según abro la puerta y llegan. Y quiero que la energía de la conversación se quede cuando estamos grabando. Sobre si preparo, por supuesto sí. O sea, a mí me parece importantísimo que un entrevistador le muestre a un entrevistado pues un respeto, demostrándole que se ha documentado sobre quién es, sobre qué ha hecho y que no le va a hacer preguntas que están totalmente fuera de lugar. Pero luego también intento que en la entrevista salgan otras cosas, salga la chicha. Al final la gente lo que quiere es la vida personal de las personas. Y si puede ser que se nos cuele en medio de la entrevista un error, un defecto, algo simpático, mejor. Entonces, claro que me informo sobre lo que ha hecho a nivel profesional y miro entrevistas y miro... lo que suelo buscar entrevistas recientes y también suelo buscar lo que él comunica en sus propios canales. Y si ha escrito algún libro, me lo leo si es necesario. No siempre hace falta leer libros. Y luego busco, como seguro que los dos, chicha. A mí dame vida, dame cosas, háblame de cosas de tu vida, porque es lo que a la gente de verdad saca las pipas y es lo que le interesa. A mí me encanta una frase que utilizo para todo en la vida, que es sumérgete donde quieras nadar. Y esto lo aplico a todo. Entonces, cuando me enamoro de alguien, de
de un posible invitado, lo que hago es sumergirme totalmente en su mundo y lo escucho, lo leo, pero todo lo que viene a mis manos, como decía Charo, si tiene libro, entrevistas. Si tiene tantas entrevistas, lo que intento es hacer una entrevista diferente, porque hay invitados que están en todas partes, que son muy visibles, y es como que la gente ya, bueno, otra vez o está en otra entrevista, estuvo con con el otro. Entonces intento preguntar, como bien decía Charo, cositas tras telón, y eso a veces se puede preparar y a veces no. Es también tenerlo preparado, pero tener la flexibilidad de poder fluir con el entrevistado, con el invitado, y relajarte y disfrutarlo. Creo que una de las claves para mí que yo siempre les digo a mis invitados cuando llegan es: vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, porque si nosotros dos nos divertimos, seguramente el oyente lo va a agradecer y se va a divertir y lo va a pasar bien, que es la mejor manera de aprender algo. Me estaba gustando mucho eso último que has dicho. Aquí hay algunas personas que han sido entrevistadas por mí y yo justo lo digo antes de grabar, vamos a intentar disfrutarlo los dos o las dos, y porque si luego el oyente se lleva algún aprendizaje, pues ole para él, pero aquí estamos para disfrutarlo, ¿no? Yo en mi caso no he hablado antes, que ahora también lo nombraré. Yo participo en 2 podcasts y es un poco diferente. En el mío personal es una mezcla de las 2 partes, tanto lo que hace Charuca como profundizar un poco, y lo que hace Cache, dependiendo de si tiene muchos podcasts, muchas entrevistas ya grabadas. Cuando yo tengo la intención, tengo el interés de entrevistar a alguien y veo que tiene muchas entrevistas, sí es verdad que hago un proceso de investigación, porque aunque yo me crea muy original, pues oye, cuando alguien tiene en un año 40 entrevistas, es raro que no repitas algo, ¿no? Y entonces sí hago una investigación para intentar que sea una entrevista pues más original. Bien es cierto que yo, como soy un loco de la vida, por eso decía lo de la oveja negra, aparte soy hiperactivo, soy antiprocesos, suelo hacer preguntas que poca gente se atreve, también es verdad. Preguntas sobre dinero, ¿ok? Pero en el podcast de Café de Lucus Host, patrocinador también del evento, a la cual empresa que represento, ahí sí que es verdad que, como es un podcast que grabamos en estudio, interfieren mucha más problemática de no solo buscar al invitado, sino encontrar el día. La persona de Lucus Host, que es Jonathan Martínez, el CEO, que estuve comiéndole la cabeza durante meses para que se atreviese a saltar al micrófono. Gallego, lo dejo ahí. Claro, él viene de Galicia, grabamos en Madrid, yo estoy en Madrid, estoy en la Sierra, él viene de Galicia y el invitado, pues, de la parte que sea, ¿no? Y entonces ahí sí que es verdad que para invertir todo ese tiempo y esfuerzo, en tiempo y en dinero, sí es verdad que ahí sí hacemos una investigación más profunda antes, un poco para cerciorarnos que lo que se va a hacer va a merecer la pena, el tiempo invertido. Hay personas, por supuesto, si invitamos a cualquiera de estas 2 titanes, sabemos que va a ir bien, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor queremos sacar a la palestra porque están dentro del mundo empresarial o dentro del mundo digital, pero no son tan conocidos en redes sociales, y nosotros los conocemos porque sabemos que tiene una vida o porque lo conocemos por algún medio empresarial. Y entonces siempre sí es verdad que hacemos más investigación por el hecho de todo lo que se invierte. Yo también quiero decir que yo no sé vosotros, pero para mí, habéis dicho, qué importante pasárselo bien. Sí. Para mí, si no nos lo pasamos bien en la grabación, el podcast no se publica. Porque si no nos lo pasamos bien en la grabación, la energía del podcast va a ser de bajón. Y entonces yo, por un respeto a mi podcast y un respeto a mi audiencia, un podcast que yo sienta que no tiene esa energía de ¡guau! ¿Cómo ha quedado? O sea, les va a encantar. No sale. Y quería preguntaros a vosotros, ¿qué opináis de esto? A mí es que solo me ha pasado una vez, y fue cuando empezaba. O sea, por el año 2000, a principios de 2018,
una entrevista que hice, que no voy a dar muchos datos porque sabría la persona perfectamente qué es. Invité a una persona que yo conocía de antes y que en lo normal, en el tú a tú, muy abierta, muy dicharrachera, con un conocimiento tecnológico impresionante. Y cuando llegamos al momento de grabar, era sí, no, tal vez. Me muero. Imaginaros, ¿no? Monosílabos. Y yo me quedé un poco... me daban ganas de cortar en plan de ¿vienes cabreado o te ha pasado algo? ¿Quieres que lo hablemos antes, no? Y solo me ha pasado esa vez. Pero lo publiqué por respeto a la persona y también a los oyentes, porque era cuando todavía hablaba mucho de WordPress y esa persona, pues, la verdad que el poco contenido que le pude sacar era muy interesante, pero a día de hoy, verdad que después de esa entrevista todo ha ido muy, muy bien. Creo que también el propio entrenamiento mío de aprender a hacer mejores entrevistas, ¿no? Y que no pasaría nada si interrumpes y dices, esperemos un segundo, dame chicha, no me respondas así tan... A mí me pasó también al principio, está muy bien esto que dices de no publicarlo, yo no me animé, llevaba, no sé, 5 o 6 episodios más o menos, está publicado, creo que nadie lo está escuchando ese, o sea que puedo decir no el nombre de la chica, pero sí más o menos el tema. Yo en ese momento vivía en Panamá. Panamá es un país muy gastronómico, muy, bueno, casi todos lo son, pero es como, bueno, yo estaba como rodeada de chef y gente muy interesante de ese ámbito y conocí una chef que hablando fuera de micros me contaba unas historias buenísimas de drogas, de vicios, de cosas. Digo, vení. La chicha. Sé feliz donde estés. Y la invité y se sentó y se acojonó porque pensó que la iba a escuchar su jefe, que la iban a despedir, no sé qué, y era, no, bueno, no es tan grave. Y yo tipo, le hacía señas pero lo que me dijiste hace un rato. Y no hubo manera y mismo gente de confianza que lo escuchó me dijeron, ¿qué onda? Y tendría que haber hecho a lo Charo y no publicarlo, pero bueno, ahí quedó y luego se hace camino al andar y quedó ahí perdido. Sobre eso sí es verdad que yo he tenido multitud de conversaciones post-grabación de Jaime, por favor, corta lo que te he dicho antes. Porque bien es cierto que yo lo que sí he podido, aparte de mejorar al dialogar, ¿no? También entonar la voz y esas cosas que se van entrenando con el tiempo. Había una pregunta antes de un chico que le hizo aquí. Sí, no, pero una pregunta que habían hecho antes de si preparar la guionización y demás. Yo creo que lo mejor para eso es entrenar, ¿vale? Pero una habilidad que yo sí he entrenado mucho es la de intentar que se abran al máximo. Y en numerosas, pero en muchas, hace poco en una de ellas, muchas veces me dicen, oye, eso que te he contado, por favor, edítalo. Porque lo bueno es entrenar tanto para que el invitado se olvide de que está en un podcast. Cuando consigues eso, ¡wow! Es tremendo. ¿Y Charo, no respondes a tu propia pregunta? ¿Tú no has emitido algo? Habla. Yo a partir de ese episodio le advierto al entrevistado, que es muy poco habitual, pero que puede suceder, que si el podcast, por lo que sea, no cumple los estándares de Jefa de tu Vida, no se va a emitir. Y me pasó con un entrevistado que vino en avión, a Barcelona, hizo esa inversión y cuando terminé la entrevista era como, hostia, este chico me cae mal. Es que me cae mal, me cae fatal. Entonces me quedé como, bueno, como yo ya había comido con él, el estómago me está diciendo, no soportas a este tío. Entonces yo le dije, no me encuentro bien, no sé si grabar. Se emitirá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No me encuentro bien. El episodio no salió, yo creo que se habrá enterado, ¿no? O sea, ¿el episodio salió? No salió. Entonces lo sabe. No salió. Entonces era como, yo le dije, no me encuentro bien, no sé si grabar, no sé qué me pasa, pero energéticamente no estoy como tengo que estar. Entonces, después de la grabación, le dije, bueno, ya te contaré. Y en un par de días después le escribí, oye, lo siento un montón, todo esto tiene que ver conmigo, no es por ti, es por mí, ya tú sabes, Soy yo. No eres tú, soy yo, pero es que no voy a emitir este programa porque es que no me vibra.
Y lo siento mucho. Y el tío, chapó. No te preocupes, yo encantadísimo de haber ido y ya habrá, si hay otra oportunidad, pues fenomenal, y si no, no pasa nada. O sea, chapó, él respondió súper bien y no lo emití. A lo mejor él tampoco había congeniado y ese es el problema. Seguro. Que A ver, ahí, yo creo que yo creo en la conexión. teoría del espejo. Si tú no Claro, soportas claro. a alguien, ese alguien no te soporta a ti tampoco. No es que no lo soportara, es que no era santo de mi devoción. Sí. Bueno. Buenas, bueno, mi nombre es Thais, encantada de veros hoy aquí. Yo os quería preguntar un poco para una persona que está empezando ahora, ¿no?, con su proyecto, con su marca personal y tiene un podcast, si tenéis alguna recomendación, ¿no?, o un poco vuestra opinión o lo que penséis para, por ejemplo, ¿no?, cuando empiezas con tu marca personal, pues tienes que mostrar un poco tu esencia, ¿no?, cuáles son tus valores, etcétera, pero si a la vez esa persona vibra, ¿no?, con programas de entrevistas también en el mundo del desarrollo personal, ¿no?, sería el formato. ¿Qué recomendáis, ¿no?, para que a través de esas entrevistas, ¿no?, también pueda mostrarse un poco esa marca personal, o si creéis, ¿no?, que se puede hacer a través de entrevistas y tiene que mostrarse también la persona. En tu caso, ¿no?, en Separación de Estrés, sé que también tienes episodios, ¿no?, que hablas tú. Un poco recomendaciones. Gracias. ¿Queréis responder? Yo primero necesito una síntesis de la pregunta. Es, si yo tengo una marca personal, necesito elevator pitch de tu pregunta para entenderla bien y situarme bien. Vale, sí, en mi caso, ¿no? Mi podcast es Brújula hacia la felicidad y mi marca personal, pues habla un poco, ¿no?, de cambiar de vida, ¿no? Desde la desmotivación laboral, cómo construir un trabajo, ¿no?, en que estés bien, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces, si quieres dedicarte, ¿no?, a hacer podcast entrevistas, pues cómo crees que se puede expresar también tu marca personal, ¿no?, a través de... Porque no solo eres tú, ¿no?, el que estás hablando, sino son invitados, pero yo creo que si son personas con las que resuenas, ¿no?, por ejemplo, en el caso de Jefa de tu Vida, creo que en cierta manera lo haces, ¿no?, que, como dices, invitar a personas que resuenan con tu mensaje, ¿no? Entonces, pues, ¿qué recomendaciones dais? Si creéis que se puede hacer, ¿no?, expresar esa esencia a través de las entrevistas o... Vale, la pregunta es, ¿tú crees que si yo quiero construir una marca personal, el formato de entrevista es una buena idea para también hacer llegar el mensaje de mi propia marca? Sí, yo creo que el formato ideal para ti es en el que tú te lo pases bien y te sientas cómoda y sientas que te vibra. Da igual, o sea, si tú sientes que lo que más te gusta es hablar tú solita, pues tira con tú solita. Si lo que tú sientes que te apetece es entrevistar y es donde te lo pasas bien, entrevista. Creo que en los dos formatos uno puede expresarse y mostrarse como la marca personal que es. ¿Cómo? Pues vais a estar de acuerdo, ¿no? Siendo auténtico, siendo tú, siendo quien tú eres. O sea, no siendo una persona fuera de micro y otra persona diferente dentro de micro, mostrándote tal cual. Al final son las bases, ¿no?, de cómo crear una marca personal. Es no pensar tanto en el producto que vendemos, sino en quién lo vende. Hoy en día... la gente está muy entrenada, sabe quién miente, sabe quién no es real, sabe quién tiene una careta, porque continuamente, gracias o por culpa de redes sociales, estamos haciendo análisis personales continuamente de perfiles sociales. Entonces, estoy 100% con lo que dice Charo. Al final es hacer algo que a ti te guste, porque si no te gusta, primero te va a ser muy difícil y segundo, si no eres muy buena y no lo entrenas, se va a notar. Bien es cierto que yo aquí te suelto un tip que yo creo que es lo que a ti te mola. Las 5, no te voy a dar las 5, te voy a dar una. Si estás empezando el formato entrevista, si tú te sientes a gusto, a guste, te va a ayudar a impulsar el podcast. ¿Por qué? Porque no va a ser solo lo bien que lo hagas tú, esa naturalidad, el mostrar, el mostrarte tú como eres, sino también te vas a aprovechar de la autoridad del invitado. Y eso al empezar te va a venir muy bien. Pero vuelvo a lo mismo. También, según qué invitados, tienes que tener una... Es que me estaba mirando... Me están mirando, esto es según como... Aquí ya viene también un poco, ¿eres buena comercial? Porque yo lo soy. Yo cuando empecé tuve invitados muy fuertes. Iba por ahí la cosa, ¿verdad? Totalmente. Pues si quieres luego lo discutimos porque yo lo conseguía. Pero claro, aquí entra ya un poquito la parte comercial, cómo lo vendas, etc. Pero bien es cierto que un formato de entrevista te puede ayudar un poquito a impulsar. Pero al final, 100% con lo que dice Charo,
Primero, piensa en ti, en dónde estás bien, dónde te sientes cómoda y, sobre todo, sé transparente, hasta los límites que tú quieras. Sí, que sea sostenible. Cuando Charo y Jaime dicen lo de que te guste, es algo que no lo abandones. A mí, por ejemplo, lo que me está pasando, y Sune lo sabe muy bien, que llevamos muchos años juntos, es que a mí me encanta el audio, me apasiona trabajar con la voz, y porque aparte consumo y podcast y todo lo que es audio me vuelve loca. Y sin embargo, ahora algunos episodios hago video podcast o tele barata, porque hola, ¿qué tal? ¿No? Es como que no tengo el mega plató, entonces digo, pongo el móvil, hago lo que puedo, mejor hecho que perfecto, ¿no? Pero se nota y también voy a confesar que hay muchos episodios que he grabado en vídeo y que luego solo publico el audio, porque digo, madre mía, esto me da vergüenza ajena publicarlo. Algo que sea sostenible, que te encante y sobre todo que sea verdad, porque la gente, todos estamos como cansados, ¿no?, de tanta mentira a todos los niveles, de las noticias, del mundo en general, del vampirismo humano que estamos viviendo, que esto puedo hacer un podcast del vampirismo humano. Y queremos voces reales, gente real, en este caso una mujer que nos cuente su historia. A mí el formato de entrevistas mezclado con de repente te lanzo un capítulo solita, a mí me gusta porque bueno, también cuando uno hace la entrevista, la estrella es el invitado. Entonces vos podés meter alguna cosita, pero al final el oyente te conoce poco. Y en el que estás sola, no digo que lo hagas, pero es una idea. Te abres. Bueno, ahora Sune acaba de editar un episodio mío donde me abro total, que se llama Cuando te dicen que es imposible, y va de eso, de toda la gente que cercana o no, que nos mira como diciendo, sí, lo vas a lograr y todo. Y esos episodios, en definitiva, hacen que tu marca personal, que la gente te conozca a ti. Buenos días, me llamo Rosa Montaña. Yo quería preguntaros algo, y es, ¿cómo ha evolucionado vuestra forma de elegir a los protagonistas a los que entrevistáis según ha crecido vuestro éxito? ¿Empiezo? Dale. Para mí es prioritario que yo sienta que con esa persona, otra vez, nos lo vamos a pasar bien. Antes a lo mejor miraba más cuántos seguidores tiene y cuánto interés genera, y eso también está muy bien, porque normalmente algo tiene el agua cuando la bendicen. O sea, normalmente alguien que tiene muchos seguidores es porque está comunicando bien y porque está sabiendo conectar con la gente. Pero sobre todo yo busco alguien que me dé una entrevista divertida, o sea, que pueda traer un tema interesante a la mesa, pero que lo pueda traer de una manera que nos lo pasemos bien. Y si puede ser, que nos echemos unas risas, porque para mí la risa es una manera muy chula de aprender, de comunicar, y si se pueden dar unas risas, mejor que mejor. También tiro mucho de repetir. O sea, cuando alguien me ha funcionado y se ha generado magia chula, como decía Gache, cuando hay magia, yo repito, los vuelvo a traer, porque además los podcasts son como nuestras pequeñas teleseries o grandes teleseries, ¿no? Son nuestras sitcoms. Entonces, que vengan personajes que ya vinieron y preguntarles cómo han evolucionado en este tiempo y qué han hecho y tal, bueno, pues es como las Kardashian. Empezó Kim y luego fue metiendo a sus hermanas y a su madre y a su padre transexual, transgénero. Volviendo, que me estaba yendo, que vaya a ser divertido. Entonces los veo en vídeo, los veo hablar en vídeo. Y cuando los veo hablar en vídeo y veo que me caen bien, entonces los invito. Y no siento tampoco que haya habido gran cambio entre cómo los elegí al principio y cómo los elijo ahora. En mi caso, yo primero pienso normalmente el tema e intento buscar una mezcla de que sea la mejor o el mejor, que esté a mi alcance, y una mezcla con un poco lo que decía Charo, que también vea algún contenido y tenga algún tipo de conexión, ¿vale? ¿El tema de seguidores es importante? Bueno, también es importante, claro, pero esto a lo mejor es más en la fase de que la compañera cuando empieza. Yo creo que al final, por muchos seguidores que tengas y luego se va a poner delante de un micro y no te va a dar chicha, te da igual, ¿ok? Eso es gasolina que se quema muy rápido.
Al principio sí es verdad, cuando empecé, que sí miraba más cuántos seguidores y hacía otras entrevistas, pero bueno, que haya un poco de conexión. Y en muchas ocasiones también porque invito a personas que conozco en eventos, porque me muevo demasiado, creo yo, y conozco a mucha gente interesante y al final pues vas apuntando nombres y contactas. Oye, ¿te acuerdas cuando hablamos? Pues a ver si podemos cubrir este tema. Pero normalmente es eso. Primero pienso en el tema, después busco a la persona, sí investigo un poquito. Pero hay en ocasiones que me tiro a la piscina y no me ha salido mal. Pero no es recomendable. A mí me pasa como a Charo, que no ha cambiado mucho mi elección del invitado desde que empecé ahora. Mismo tengo un episodio con una persona, un psicólogo, que es un sabio, que es una pasada, que no tiene ni redes sociales, tiene teléfono fijo, no usa WhatsApp, o sea, una persona como, precisamente eso también habla de cómo es él. Y como no hay perfiles, no hay mucho perfil así, lo traje al podcast y es un episodio emocionante. No es divertido porque habla de las enfermedades que nos provocan las emociones cuando no las trabajamos. Entonces me pareció un temón. Rosa, contestando a tu pregunta, yo me tengo que enamorar. Algo me tiene que enamorar. Bueno, mismo Rosa estuvo en Sé Feliz Donde Estés, es una pasada, Rosa Montaña. ¿Y qué pasó? Que cuando la conocí dije, wow, Rosa, vente ya, vamos a grabar. Pueden ser de distintos temas. Lo que dice Jaime, que primero elige el tema, yo lo hago al revés. Es como que yo primero la persona y si me enganchó el tema, pues venga, siéntate, vamos a charlar y vamos a tirar del hilo juntos. Sí. Hola, me llamo Joan. Sobre el formato de entrevistas, os quería preguntar, bajo vuestro criterio, si tiene que ser siempre presencial o también usáis videoconferencias o para tener acceso a personas que quizás están a miles de kilómetros. No sé si en vuestro caso es presencial sí o sí o también usáis formatos a distancia. Si quieren empiezo. Mira, yo cuando empecé el podcast no me quedaba otra que hacerlo a la distancia porque vivía en otros países, me movía mucho, luego la pandemia y empecé a tener problemas de sonido, a veces eran míos, muchas veces era del invitado. Y tomé una decisión que me costó porque era renunciar a gente muy potente que esté lejos, pero tomé la decisión de hacerlo solo presencial y eso obviamente tiene pros y contras. Tiene la contra que mucha gente no se moviliza o no puede, te pierdes un montón de cosas, pero por otro lado ganas. Lo que dijo Charo justamente, que lo mejor pasa fuera de micros, ese cafecito de antes o de después, el abrazarte, el sentir la energía de la otra persona y que te sienta. Yo creo que gana mucho el presencial. En mi caso no hay marcha atrás, no me planteo para nada hacer nada online. Y me quedó una cosita que quería decir de lo de antes, de los seguidores y de un poco, entre comillas, colgarte de otros. A mí no me ha funcionado para nada. Mismo la gente, he tenido en mi podcast una influencer que antes de grabar me prometió que lo iba a mega colgar, no lo compartió. Le pregunté si algo no le había gustado, si había hecho algo mal. Para mí fue una entrevista preciosa. Y no, que todo bien, sí, ya lo colgaré. Te vas a ir encontrando, acá estás, la que preguntabas lo de la marca personal, te vas a encontrar de todo en esta vida porque somos personas con más seguidores o menos seguidores. Hay gente que te va a apoyar y lo va a compartir y gente que no. A mí me ha pasado ya de todo, seguramente a ustedes también. Y no aconsejo el colgarse ni de la fama ni de los seguidores de otro. Aconsejo más ir por lo que a ti te interese y lo que creas que le va a interesar al público. Se me olvidó la pregunta. Me he metido tanto en la respuesta. Perdón, lo presencial. Yo prefiero presencial y en la cocina, porque es como un espacio donde yo estoy muy a gustito y además es un poco marca de la casa, ¿no? Como traer a un invitado a la cocina de mi casa, que entra mi perro, se pone a jugar con su muñeco que pita, le tengo que cambiar el muñeco del perro. Prefiero presencial.
y en la medida de lo posible es presencial, pero también hay perfiles que si son súper guays, súper interesantes, bueno, pues se graba en remoto, pero te diría 90-10. Y luego, por otra parte, yo es que creé el podcast para tener una excusa para tomarme un café con gente a la que quería conocer y que no iba a ir como, oye, te quiero conocer, que se puede, pero... Entonces, claro, ya el podcast es la excusa, pero yo lo que quiero es ver a esa persona y si es posible comer luego, si se puede comer después, genial, o tomarme el café primero, así que por eso también prefiero presencial. Bueno, en mi caso, Best Project Me es en remoto desde un inicio y ahora seguramente por cositas que han comentado tanto Charo como Gache, primero el tener un contacto más cercano, tener una calidad de audio mejor, poder utilizar formato audio y después irme a comer. Seguramente lo voy a empezar a hacer ya presencial, es más, voy a grabar el primer presencial la semana que viene. Y Café de Lucus es 100% presencial. Es 100% presencial porque luego nos vamos a comer con esa persona invitada que se lo decía yo a Jonathan, al CEO de Lucus Host, que realmente lo que tendríamos que publicar es la conversación que hay en la comida. Yo he pensado más de una vez, como, a ver, ahora está en la cocina, pero es que yo creo que Next Step es en un restaurante. Una vez lo hice y hay mucho ruido, pero es que ahí me flipa comer y me flipa hablar. Entonces serían como mis dos grandes pasiones, bueno, dos de mis grandes pasiones, hay alguna más, pero comer y hablar en una mesa, y creo que esas conversaciones de mesa son súper potentes y tienen mucha verdad. Hola, muy buenas, soy Carlos. Bueno, mi pregunta va relacionada con una cosa que me pasó cuando Gache me entrevistó, que aún está por salir. Sale ahora. Sale pronto. Pero lo estás haciendo aposta para presionarla, ¿eh? Te ha dicho que alguno no lo publicó y... Está en edición, Sune, apúrate con el de Carlos. Ahora la culpa es de Sune. El caso es que pasó una cosa que no sabes, Gache, y es que, bueno, el tren, tuvimos problemas con el tren, ¿vale? Iba yo con mi compañera a la entrevista. Y pensábamos que no llegábamos. Entonces, mi pregunta para los tres es, ¿qué hacéis con un imprevisto de este estilo en el caso de que el entrevistado, hostia, no llega? ¿Apechugar? No, a ver, no, te voy a soltar la gallega. Como la empresa es gallega, depende. A ver, apechugar, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer que el tren vaya más rápido y no es Batman. Bueno, Superman en este caso, para que vuele. Apechugar y hacerlo o más tarde o otro día. ¿Qué supone? Pues más tiempo, más dinero seguramente, pero oye, es lo que No hay plan B, me refiero. La vida, resolver sobre la marcha, pero igualmente, mira, te agradezco que lo digas ahora y no ese día, me liberaste de un infarto. Depende también si uno alquila una sala. Yo a veces grabo en salas que alquilo, eso es un coste adicional y cobran, te diría, por minuto, o sea, desde que llegas hasta que te vas. Bueno, por hora, pero es como, bueno, llegas y empieza a correr la hora, tipo un taxi, entonces ahí sí que se sufre más. Y si, bueno, si lo haces en tu casa o en un lugar donde no estás pagando, pues nos atrasamos y no pasa nada. Sí que de estas cosas han pasado, de imprevistos, y mismo he tenido que cambiar, me pasó una vez que he tenido que cambiar el invitado. Tenía la entrevista a las 2 de la tarde y a las 9 de la mañana me avisó que le había pasado, bueno, algo sí, que nos pasan a todo el mundo, un imprevisto. Entonces cogí la lista de invitados que tengo y empecé a llamar, llamé a una, llamé a dos y la tercera me dijo, voy para allá. No la tenía tan preparada como suelo tenerlo, pero bueno, salió lindo y bueno, se salió adelante. Yo digo mucho un lema vital que me lo puedo permitir, que es no estamos trasplantando órganos. O sea, que no pasa nada si un entrevistado se retrasa. Sí que es cierto que no soy el Terrat, que no alquilo una sala y que al grabar en la cocina es mucho más fácil. Siempre tengo nevera, es decir, tengo episodios grabados que van saliendo. Nunca voy a grabar el episodio que va a salir esa semana. Entonces, teniendo mi nevera preparada, si hay algún retraso, si hay algún cambio de fecha de grabación, me ahorro pues infartos innecesarios. Hola, soy Mariola. Tengo una curiosidad sobre Jefa de tu vida, porque yo llegué al podcast porque compré un bullet journal. O sea, yo compré una libreta y luego me enteré que había un podcast, ¿no? O sea, no, lo digo porque uno de los problemas de los podcasts es generar tráfico para que lleguen a escuchar tu podcast, ¿no?
Ahora, por ejemplo, la gente está haciendo, pues, yo qué sé, 10 segundos de TikTok para que lleguen al podcast y tengo mis dudas de que la gente luego llegue al podcast, o sea, que es que solo consuma en plan TikTok, ¿no? Me gustaría preguntarte si fue primero el podcast, si el universo, haces unas newsletters que son brutales, o sea, un poco qué parte de tu negocio está el podcast, si fue primero una cosa o la otra. Primero fue la papelería. Y yo no sabía que iba a hacer podcast, que ibas a tener un podcast. Yo siempre he dicho que odio la radio, que no me apedreéis, pero siempre he dicho, odio la radio. Pues no, me encanta la radio. O sea, primero fue la papelería, después saqué un libro y después vino el podcast y luego una escuela online. En mi caso, la audiencia ya estaba creada cuando salió el podcast, que es algo que si quien se lo pueda... quien tenga ese trabajo hecho... pues luego tiene, o sea, es que tiene, lo más difícil ya ha pasado. Porque cuando yo saqué Jefa de tu vida, se colocó en el top, como entre los primeros, súper rápido, los primeros capítulos. ¿Por qué? Porque llevaba un montón de años cuidando el jardín de mi audiencia. Yo escribo un podcast desde el año 2000, o sea, yo estoy trabajando el tema de la audiencia, que no considero como un trabajo, sino que es que me gusta, me encanta comunicarme con la comunidad desde siempre, y ya había una audiencia muy grande antes de publicar el programa. Cuando esto no sucede, pues hay que ver otras vías. Yo que recomendaría, pues en la medida de lo posible, salir en otros podcasts para que te den audiencia. También está el maravilloso mundo de la publicidad pagada, ¿no? Que es pagar para que te vean. Y pues yo diría esto, ¿no? Empezar a construir tú con tu marketing de contenidos tu propia audiencia y también aparecer ante audiencias de otras personas. Y luego tienes la tercera vía, dinerito, mantequita para untar la tostada y pagarte una publicidad. Vale, he dicho antes que no miraríamos el reloj, pero hay que empezar a mirar el reloj, porque todavía quedan dos cosas. Y necesitamos que hable Paul, que hable Mía, que hable Montse, y no sé si hablará. O sea, intentad todos daros prisa, porque hay más cosas todavía. Ay, no. Buenas, ¿qué tal? Qué corto. Soy Paul de Mumbler. Últimamente estoy escuchando entrevistas que trabajan mucho en la postproducción, ¿vale? Es decir, que después de la entrevista editan aquello para reducir la entrevista, quedarse con las partes esenciales, darle un poco de storytelling, incluso girar las preguntas o las respuestas para que tengan otro flujo, ¿no? ¿Os habéis planteado en algún momento editar las entrevistas para darles este toque o preferís que la entrevista empiece y acabe y salga todo? Yo es que creo que ya el simple hecho de organizar un podcast de entrevistas y que todo cuadre ya es suficiente trabajo como para complicarse la vida, pero para masocas personas en el mundo. Yo, por ejemplo, la edición la tengo totalmente externalizada. Parece ser que Sune ha montado un buen negocio. De todas formas, yo lo que aquí sí que apuntaría, y no voy a responder mucho tu pregunta, Paul, querido Paul, amigo mío, pero creo que es importante, es que el tema de, antes se ha preguntado por el tema de tiempos, de cuál es el formato tiempo adecuado, y si bien es cierto que yo estoy totalmente en contra, no sé lo que opinan mis compañeras, de editar, acortar un episodio por el hecho de que te hayas ido de madre y si haces episodios de media hora y te ha salido 45 minutos o una entrevista de 1 hora y media o de 2 horas y media, como me ha pasado a mí, editarla. Si el contenido es de calidad, yo creo que estaría justificado. Sé que no he respondido a tu pregunta, pero quería importante decirlo. A mí me gusta la vida tal como es, en crudo, y no me gusta la edición, aunque Sune quita ruiditos y cositas así como muy... Pero con Sune acabo de empezar a trabajar y hasta ahora no se editaba absolutamente nada, porque de hecho me gusta como que se queden los defectos, bueno, los defectos entre comillas, que se quede la vida real. Yo también lo hago del tirón, las de entrevistas lo hago del tirón, pero sí que Sune... Bueno, corta algún silencio muy largo o si hay algún ruido molesto, eso sí. Y los que estoy sola, que ya sé que no es tu pregunta, pero los grabo 2 veces. Lo leo, lo escribo, lo leo 2 veces y se lo mando a Sune y le digo, bueno, elige el trocito que más te guste de cada parte.
Pero sí, no, esto, y mismo muy buena tu pregunta, Paul, porque no sabía que había gente que hacía eso. Sí que se edita, pero no sabía esto de que agarran la pregunta y lo ponen para un lado y para el otro. Me parece, como dice Jaime, un quilombo, como dijiste que era ya bastante trabajo. No, no lo hago y creo que no lo voy a hacer. Yo por eso la utilidad de una escaleta, para que esas cosas, si surgen de improvisación, que surjan, pero si tienes una escaleta, ahí nosotros como entrevistadores tenemos un poquito el control más o menos de lo que va a pasar, que luego sí es verdad que muchas veces te la pasas por ahí mismo, pero... Hola, solo por alusiones, Charo, soy del Terrat, para que os quedéis tranquilos y tranquilas, tenemos exactamente los mismos problemas para encontrar invitados para que nos fallen y para grabar. Nosotros utilizamos los estudios también, no grabamos en el Terrat. Y lo único que pasa es, y es un poco vergonzoso, es la diferencia de precios de los estudios entre Madrid y Barcelona. En Madrid es prohibitivo y en Barcelona está muy bien. Es simplemente eso. Venir a Barcelona. Sí, puedo decir cuánto me pasaron el otro día, pues somos todos ¿quieren que diga cuánto me... Por supuesto. Claro que sí. La hora para hacer, me pasaron la hora para hacer un video podcast sin la edición, 200 euros la hora, masiva, 200 masiva la hora. Dije, muchas gracias. Muchas gracias, pero no, en Madrid. Digo que eso no es caro, ¿eh? En vídeo. No, es lo que iba a decir, en Madrid eso no es caro. Yo voy a pagar más. Puede valer 700, 800, ¿eh? ¿La hora? En vídeo, sí. Bueno, la hora o el episodio. Te ponen unos límites, por lo menos en los estudios que yo he estado. Oye, de 60 a 90. Puedo daros dos nombres en Madrid, uno es Goodit y el otro es Dr. Cerebrus. Para bien, ni mucho menos estos precios. Son caros, más que en Barcelona, pero no llegan a estos precios. Y están muy bien, ¿eh? Pero yo quiero lanzar una pregunta a todos. ¿Video podcast, sí o no? ¿Quién dice sí? Solo un sí o no, ya podcast, está. ¿con o sin vídeo? Sin. ¿Con vídeo, por favor, No. levanten manos? Poquito. ¿Podcast sin vídeo, por favor, levanten manos? Vale, Vale, es que estamos en un evento de podcast. Pero claro, la pregunta es ¿para el que escucha o para el que produce? Porque yo lo hago con vídeo. Porque yo para el que escucha, seguramente audio, yo consumo audio, pero como creador... Eso forma parte de la distribución que hablaremos luego. Pero yo prefiero vídeo por la generación de contenido. Aprovecho el momento y Nación Podcast tiene servicio de grabación. Vamos al sitio, a la oficina, a todo. A la cocina. Mucho más barato que los estudios. Y no os movéis ni de casa. ¿En Madrid también vienes? Eso no me lo habías dicho. Margot, luego hablamos. Bueno, mi pregunta, yo conocí de hecho el podcast de Charuca escuchándote el otro día en el podcast de Sune. Estoy súper enganchada y yo me surgen las preguntas, ¿no? Con esto que estabais diciendo de la marca personal. Yo llevo muchos años en el mundo de podcasting, pero muy intermitente, y tengo unos nichos muy específicos, ¿no? En el mío personal me cuesta como encontrar esa rama, ¿no? Entonces, ¿creéis que es muy necesario tener esta comunidad antes, crearla de alguna manera antes de crear tu podcast? Porque claro, al final la gente te tiene que escuchar y conocer. No es indispensable. Hay personas que no tienen ese gen de crear comunidad y que, sin embargo, son muy masivos y llegan de otras maneras, ¿no? A mí se me viene Isra Bravo a la cabeza, ¿no? Que es un copywriter. Pues tiene muchísima gente que le sigue, pero no es un creador de contenido. ¿Pero qué hace? Aparece en medios. Lo que sí que está claro es que si tú no tienes una comunidad, tienes que ponerte delante de otras comunidades ya creadas, porque si no, ¿quién te va a escuchar? Yo creo sobre todo que aquí tienes que ir a la base. ¿Lo haces por negocio o lo haces porque te gusta simplemente? Porque si lo haces porque te gusta, ¿qué más te da quien te escuche? Si lo haces por negocio, crear comunidad es obligatorio. No necesario, obligatorio. Es clave lo que dice Jaime y todos los que quieran empezar un podcast, para mí la pregunta clave es ¿para qué? ¿Para qué querés hacerlo? Si es, me voy a forrar, voy a ganar, no, o sea, no estamos muy alineados con Sune en ese sentido de el podcast en sí, corríjanme chicos, Jaime, Charo, el podcast en sí no da dinero, te lo quita, porque tenés que darle tiempo, tenés que invertir. Entonces, si te encanta, genial, como si te encanta ir a pasear al parque, pero si no,
pues, y la comunidad, claro, es fundamental. Entonces, yo creo que el podcast puede dar dinero y puede dar bien de dinero, pero no podemos pretender tener el fruto antes de trabajar la tierra, ¿no? Como yo ya quiero poner una cesta aquí, no he hecho nada, pero quiero poner una cesta ahí y que se llene de manzanas. Hasta que las manzanas caen en la cesta y una se puede hacer sus compotas y sus tartas de manzana, antes hay mucho trabajo previo. Y creo que si vamos de entrada pensando en las manzanas, ese podcast no va a chutar. Si vamos pensando en disfrutar, en pasarlo bien, en que es que nos lo pide el cuerpo. O sea, yo es que el podcast, a mí se me para el mundo cuando yo le doy a grabar. Cuando yo pongo el botoncito de grabar, es que pueden estar cayendo chuzos de punta. Puedo estar en medio de un divorcio, ha sucedido. El único momento en el que yo paraba de estar deprimida era cuando le daba el botón de grabar el podcast. Y luego ya vienen las manzanas y luego vienen... yo creo que uno sí que puede ganarse muy bien la vida con un podcast. Porque ya existe, porque está. Claro, pero con tiempo. Está muy bien lo que dice, sembrar para luego cosechar. Sí, yo me refería con lo de no monetizar, la gente que te dice, bueno, pero ¿cuánto te pagan por episodio? No, a mí muy pocas veces me han pagado por episodio, algún sponsor puntual que ha venido y me dicen, Sune lo sabe porque cuando le mandé un copy, una cosa que tenía que decir, bueno, sí hay episodios que tengo sponsor y la mayoría no, pero eso después de haber currado 5 años, de haber hablado con todo Dios, de moverme mucho, culo inquieto. A mí sí me pagan y me pagan bien. Te digo que, sobre todo esto que hemos comentado es porque si no existe una pasión detrás, vas a durar muy poco. Y hay estadísticas que aquí Sune se forma y lee más que yo sobre esto. Hay un número altísimo, un porcentaje altísimo de podcasts que se abandonan antes del episodio 9. No sé por qué. ¿Qué porcentaje es? ¿Tú lo sabes? En otro podcast lo hablamos. Bueno. Dale. Bueno, 85%. 85,4%. Llevamos menos una hora tarde. Porque como veis son muy interesantes. A la mano. Hay una pregunta por ahí. A ver, yo pido permiso a Paul, a Jaime y a Rafa, que son los que les toca ahora. ¿Sí? Bueno, claro, yo también me quedo. Te doy permiso. Sune, es que hay 2 preguntas, seremos súper rápidos. Pero luego en la hora de la cerveza nos quedamos y seguimos. ¿No? ¿Última? Dos. Son rápidas. Dicen que son rápidas. Ahora ya voy a mirar el reloj. Es que no me quiero ir. Yo cojo un micro y es que no hay manera de soltarlo. Muchísimas gracias. La pregunta va muy enfocada a Charo. Yo te sigo hace muchísimo tiempo. Ha sido una motivación a nivel del podcast. Te escucho. Nosotros tenemos un podcast. Y mi pregunta, aunque es para ti, es para todos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un podcast que hablamos de crecimiento personal y pensamos en la sociedad también, ¿no? O sea, pensamos en cómo repercute todo lo que nosotros decimos y os planteo, ¿cómo podríamos llegar más todavía a la gente de la calle, ¿no? Para aportar. Nosotros intentamos hacer un podcast donde planteamos cosas que nos pasan a todos y cómo las solucionamos, ¿no? Pues eso, aportar una luz, ¿no? ¿Cómo creéis que podríamos llegar todavía más? O sea, ¿cómo hacemos para llegar a más gente? Rápido. Haciendo un pedazo de podcast en el que nos lo pasamos muy bien y damos contenido de mucha calidad. Hazlo tan bien que no puedan ignorarte, dicen por ahí, ¿no? Eso que hacer, como dice Charo, un pedazo de podcast. A mí se me ocurre cuando te estaba escuchando el salir a la calle. El salir a la calle con estos micros pequeñitos que valen nada y preguntar, o sea, como hacerles la intro de, mira, soy de tal podcast, eso luego lo cortas porque si no es un rollo empezar así y ir directo a... No sé, yo por ejemplo en mi caso, que lo mío va de felicidad, de desarrollo personal, ¿qué cosas te hacen feliz? ¿O eres feliz? Que eso es una putada que te pregunten eso, porque casi nadie. O sea, digo que tenemos momentos, ¿no?, de felicidad, pero nadie es totalmente feliz. Salir a la calle, exponerte, estar hasta en la sopa. Vamos en el punto de salida de que lo que hacéis está muy bien y de que tenéis una constancia, ¿vale? Porque es importante. Te lo dice el menos constante del planeta, también te aviso. El apoyo en redes sociales al final también es una vía. El trabajo de promoción que hay que hacer posterior debería ser incluso mucho mayor que el que os lleva en producir el podcast. Por necesidad, porque vosotras tenéis un objetivo de llegar a más gente. Entonces, ese trabajo de postproducción, ese trabajo de promoción, tendríais que invertir mucho tiempo o dinero. Última pregunta, toda la presión a la pregunta de Rubén. Espero que esté a la altura. Gracias. Me llamo Rubén.
Quería hacer una pregunta que iba un poco en línea con lo que estabais hablando antes, pero un poco más personal desde el punto creativo, no tanto como si quieres promocionar algo y llegar a mucha gente, pero por ejemplo, cuando empezasteis, como decía, lo de los 9 primeros capítulos es difícil, ¿no? O sea, ahí tienes la energía creativa y te da igual que te escuche una persona o nadie, pero cuando ya pasas esa barrera, ¿cómo encontráis la motivación o ese alimento que te da el voy a seguir hasta que, porque hay un gap, ¿no? Desde que empiezas hasta que ya eres conocido, hay un gap ahí que necesitas alimentarte de algo. ¿Cuál es la motivación que habéis tenido? Empiezo. En mi caso, sentarme es que la conversación en sí con eso ya me daba como más que pagada. Entonces, elegir perfiles con los que tú te quieras sentar a hablar. Entonces ya será secundario que tengas más o menos escuchas y eso te va a ir dando gasolina para seguir. Evolucionamos y entonces van cambiando los intereses de cada uno. Yo en los primeros episodios hablaba de desromantizar la maternidad o de cambiarte de país, y ahora que estoy totalmente instalada y que mi idea es dejar de viajar, por lo menos de mudanzas internacionales, mis intereses son otros, van cambiando. Entonces la creatividad pues va por otros lados. Hablando esto que decía de las mudanzas, me acuerdo un episodio que en plena mudanza me empecé a investigar a Marie Kondo, la del orden y todo, y entonces investigué cuál era una de las mejores en España en este tema. Me leí el libro y me senté con ella. Y respondiendo a tu pregunta con la creatividad, yo creo que es evolución y a mí por lo menos lo que me sirve mucho, bueno, no sé, esto es un poco random lo que voy a decir, pero a mí lo que me sirve cuando estoy un poco atorada o trabada con la creatividad es salir a correr, a caminar, a hacer ejercicio, y ahí se me ocurren un montón de cosas. No sé, las endorfinas, todo es como que yo recomiendo que cuando estén como con la hoja en blanco, salir a dar una vuelta y quitarle sábanas a los fantasmas. Vamos a apartar un lado el dinero como motivador, ¿vale? Creo que al final es como cualquier cosa que haces. ¿Cuál es el motivo? Lo hemos hablado antes. Si tú estás haciendo algo que te gusta, la inspiración vendrá sola, partiendo de la base y siendo consciente que habrá momentos que te apetezca una mierda grabar, que habrá semanas que estés atorado de trabajo o que tu vida personal pase por un momento, pues que hay otras cosas más importantes como novia, pareja, padres, hijos, etc, etc. Pero si tú estás haciendo algo que te guste, y no estoy hablando solo de podcast, negocio, lo que sea, al final todo lo demás es el camino, es lo que decían mis compañeras, es el caminar en algo que te motive. La motivación te va a ayudar. Y hoy en día, entre tú y yo, tenemos otras muchas herramientas que nos pueden ayudar en ese pasito de darnos algunas ideas para despertar esa motivación. Guiño, guiño. ¿Vale? Pues fuerte aplauso. Charo Vargas, Gache Bocacci, Jaime Garmar. Gracias. Jaime, quédate ahí. Yes. Que vaya subiendo Paul. Vamos ya por feina.